Buenas noches. Sí, como escucharon en los avisos y como lo hemos estado anunciando, esta es la última, pues el último estudio de martes. Jueves estamos aquí de nuevo. Y iniciando un nuevo día, he estado orando acerca de un libro que estudiar. Y Dios ha puesto en mi corazón estudiar el libro de Hechos. Entonces yo sé que va a ser un gran tiempo en un nuevo libro. Y hoy sería como una transición. El libro de Hechos es un gran reto para la iglesia. Porque vemos los primeros cristianos, cómo eran. Vemos que eran personas de fe, hombres y mujeres de fe, ¿verdad? De su compromiso, su devoción a Dios, cómo sirvieron a Dios, su gran fe, un gran ejemplo, su obediencia, un ejemplo para nosotros. Pero va a ser bueno observar su ejemplo y que Dios nos ayude para imitarlos a ellos. Entonces esta noche creo que sería bueno, antes de entrar a Hechos, hablar de un poco del tema del propósito de la iglesia, porque se va a ver muy claro cómo se debería ver una iglesia. En el libro de Hechos se ve la historia y tocando el tema del propósito de la iglesia nos va a ayudar a iniciar ese nuevo libro. Entonces, ¿por qué no oramos primero y entramos a la palabra? Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder congregarnos. Nos has dado este gran espacio cuando muchos siguen encerrados. Tú nos has dado, Señor, esta gran bendición y queremos aprovechar. Yo sé que tú nos amas, estás con nosotros, deseas enseñarnos, ministrar a los corazones. Y aquí estamos, Padre. Haz tu voluntad. Sigue cambiándonos, sigue transformándonos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, el propósito de la iglesia. Los 4 evangelios, sabemos de los evangelios, nos dan la historia de Jesucristo. El nacimiento hasta la muerte y hasta la resurrección. Y luego en el libro de Hechos, pues es todo lo que siguió después de la resurrección. Y es realmente apenas el libro de Hechos apenas cubre lo que ha comenzado Dios a hacer, porque solo cubre unos 30 y 33 años en la historia. Pero continúa hoy. El libro de Hechos es un libro que, por eso se dice muchas veces que todavía estamos en el capítulo 29, porque Dios sigue obrando a través de su Espíritu, a través de su iglesia. Y noten Mateo 16. Mateo 16, verso 18. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el libro de Hechos cumple estas palabras de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y antes que Jesús ascendió al cielo, Él le dijo a sus discípulos, hagan discípulos de todas las naciones, enséñalos. Ahora este es Lucas, si quieren notarlo, si quieren acompañarme ahí a Lucas capítulo 24, verso 46. Lucas 24, 46 a 49. Fíjense cómo dice. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitará de los muertos al tercer día, y que se predicará en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Entonces Lucas inicia el libro de Hechos prácticamente enseñándonos, mostrándonos cómo se cumplió esto, este mandamiento, la gran comisión. Y vamos en Hechos 1:8, vamos ahí, Hechos 1:8. Aquí tenemos la descripción de cómo se va a lograr todo esto. ¿Cómo es que Cristo va a edificar a su iglesia? ¿Cómo es que vamos a poder llevar a las naciones el evangelio y hacer discípulos? Y el clave es Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué creen que Cristo quiere edificar su iglesia? Él está formando su iglesia hoy en día, pero ¿por qué? ¿Por qué no solo vino después de que resucitó de la muerte? ¿Por qué no solo se llevó sus discípulos y los que salvó? Los que pusieron su fe en Él, ¿por qué no se los llevó desde ese momento? ¿Qué es su propósito de tenernos aquí nosotros hoy en día? Y aquí estamos, su iglesia. Creemos en Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Lo hemos recibido en fe, pero ¿ahora qué? Y es una buena pregunta. Hay varias respuestas a esa pregunta. Y también yo creo que hay confusión de qué es el propósito, por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Noten Efesios 3:21. Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, respondiendo la respuesta de esa pregunta, últimamente nuestro propósito es glorificar a Dios. Para eso tú y yo estamos aquí, para glorificar a Dios. Para eso tú y yo fuimos creados. ¿Por qué Dios me dio vida? Para glorificarlo. Pero requiere primero responder a Él, a su Hijo. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? Como iglesia, me refiero. Yo sé que podemos glorificar a Dios individualmente, pero hablando hoy, esta noche, de la iglesia en general, el cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos glorificarlo? En dos maneras básicas, y es lo que vamos a ver. Pero primero, noten Tito capítulo 2. Si quieren, abren ahí. Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El propósito de la iglesia, Jesucristo, quiere su propio pueblo aquí en la tierra. Noten cómo dice aquí en Tito. Una gente, un pueblo que son celosos de buenas obras. Interesante. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere un grupo de personas aquí en esta tierra. Él está en el cielo. De hecho, Él está en todo lugar. Pero Él quiere algo. Tiene un propósito. Quiere que tú y yo este mundo responde a su gracia, a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pueda usarnos para las buenas obras, que seamos celosos de buenas obras. Cumplir su plan, hacer su voluntad. Ese es el propósito. Eso glorifica a Dios, haciendo su voluntad. Esas buenas obras es la voluntad de Dios. Y buenas obras, ¿cuál buena obra? Hay muchas buenas obras. ¿Cuál se refiere? Hay una buena obra que cubre todas las obras buenas. Y eso es lo que me quiero enfocar. ¿Cuál es? Es evangelismo y hacer discípulos. Porque eso es lo que toca la gran comisión. Eso es el mandamiento que Él nos dio a nosotros. Entonces, buenas obras está bajo esa, evangelismo, hacer discípulos de todas las naciones.
Y en el libro de Hechos, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la iglesia en poder, bajo el poder del Espíritu Santo. Ellos van a evangelizar el mundo y van a ser discípulos de las naciones. Eso es lo que vamos a ver. Y ese fue el propósito de la iglesia. Los líderes, los primeros líderes, pastores, obispos, diáconos, tenían la misma visión y avanzaron. Y Dios logró mucho y lo sigue haciendo hoy. Esta gran comisión fue dada por Jesucristo, él mismo. Noten Mateo 28. Mateo capítulo 28. Cada cristiano debe memorizar esto, porque otra vez habla del propósito de nuestra vida. Dios nos da llamados individual, pero nunca olvidamos el propósito grande. Todo es parte de cumplir esto. No importa qué don Dios te ha dado, tiene algo que ver en lograr esto, la gran comisión. Dice en Mateo 28, 19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue su enfoque de los primeros santos, de la iglesia primitiva. Y algo interesante, se logró en gran parte. Ellos salieron a las naciones. Increíble lo que se hizo en un tiempo muy corto. Lo que vamos a ver en el libro de Hechos, lo mencioné, solo son unos 30 o 33 años en la historia. Y vemos, wow, qué tanto Dios hizo. Dios, es lo que Dios hace cuando tiene un pueblo, su propio pueblo, rendidos a Él. Creen en Él y salen en obediencia, salen en fe. Y Dios hace la gran obra de salvar. Ese es el corazón de Dios. Entonces el propósito de la iglesia, podemos ver el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que le interesa a Él? ¿Qué es lo que Él quiere ver en nuestra iglesia? Entonces lo que estamos viendo, el propósito de la iglesia, el cumplimiento de la gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones. Ese es el propósito. Ya se pueden ir. Eso fue todo. No se crean. Pero ¿cómo lo hicieron? Eso es lo que vamos a estudiar. Gran libro, Hechos. Les animo a que comiencen a leer capítulo 1 desde esta noche y van a crecer. Les va a dar más pasión ver y aprender de la historia, porque Dios es el mismo hoy. Tenemos su mismo espíritu. ¿Cómo lo hicieron? 3 maneras. ¿Cómo cumplieron esto? La gran comisión, hacer discípulos. 3 cosas que quiero compartir. Número 1, lo lograron porque salieron y predicaron la palabra. Predicaron el evangelio. Número 2, enseñando la palabra de Dios. Y número 3, exhortando el pueblo de Dios. Nos da que ver cada uno. Primeramente, predicando el evangelio. Otra vez, recuérdense la gran perspectiva, glorificar a Dios. Número 1, ¿cómo lo hacemos? Cumpliendo la gran comisión, haciendo discípulos. ¿Cómo se logra eso? 3 maneras. Primero, predicando el evangelio. Ahí comienza. No puedes discipular a alguien que no ha recibido y ha puesto su fe en el evangelio de Cristo. Entonces comienza aquí. Se tiene que predicar. Tenemos que predicar el evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué significa esto? Predicando. Predicando, hay predicadores. Es un gran tema. Pues predicación es simple esto. La proclamación o anuncio de las buenas nuevas. Y obviamente las buenas nuevas de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, eso es lo que proclamamos y anunciamos al mundo. Es un mensaje de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dio su Hijo para que podamos tener perdón del pecado, para que podamos entrar en una relación con Él. Esas son buenas nuevas. Y el que cree, el que pone su fe, recibe vida eterna.
Esas buenas nuevas. Buenas noticias tenemos nosotros. El que cree, que se arrepiente de sus pecados y pone su fe y confianza en Jesucristo. Esas son las buenas nuevas. Y lo proclamamos, eso es predicar. Entonces, predicando, proclamamos este mensaje. ¿A quién? Pues predicando generalmente es dirigido a incrédulos. Incrédulos. Pero es para todo el mundo. Porque tiene la predicación del Evangelio, obra en el creyente también, ¿verdad? Lo recuerda, le da acción de gracias, produce, lo humilla cada vez que escucha, pero también para el incrédulo, y eso es lo que quiero enfocarme, es poder para salvarlos. Entonces, por eso les digo, principalmente es para el incrédulo, para que venga y recibe Cristo. Porque es importante, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar. Noten Romanos 10:14. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A veces personas creen que podemos salvar a personas por tener un pegatín en tu coche. Que Dios te ama. Y es verdad. ¿Hay poder en eso? ¿Qué piensan de eso? O solo ser amable con la gente. Pues yo soy muy amable con la gente. Y eso es bueno, deberíamos ser amables. Deberíamos ser respetuosos a las personas. ¿Pero eso va a salvar a una persona? No, puede ayudar tal vez, ¿verdad? Ser amable y llevas el Evangelio. Puede ayudar. Tienes tu playera de fe, muestra de tu fe. ¿Eso salva a alguien? Tal vez puede ayudar. Oye, tu camisa, ¿qué significa esto? Y abre la puerta. Pero mi punto de esto es decir que se tiene que hablar, se tiene que predicar, tienen que oír, escuchar este mensaje que es poder de salvación. Y eso les digo porque podemos estancarnos pensando que esas cosas buenas es predicar el Evangelio. Y no es. Si no hablas de la cruz, si no hablas de arrepentimiento de pecado, de vida eterna, realmente no estamos tocando lo que salva. Entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Es predicar el Evangelio. Tienen que oírlo. Darle a todo el mundo una oportunidad. No importa si lo que tú y yo pensamos, ese grupo no va a responder. Este hermano, este hombre, esa mujer, no van a querer escuchar esto. Jamás van a creerlo. Tú y yo no nos preocupamos de eso. Debemos ser obedientes a llevar el Evangelio. Dios hace lo demás. ¿Se recuerdan a Jonás? Él no quiso llevar las buenas nuevas a Nínive. No quiso. Él odiaba a esa gente. Pero Dios lo hizo. Y él lo hizo. Pero no lo hizo con una buena actitud. Y eso también es importante. No nomás llevar el Evangelio, pero no hacerlo así como con una mala actitud. No, debemos hacerlo con poder, en fe. Dios va a salvar a alguien hoy. Vamos a un alcance. Estamos orando de hacer un alcance en Watts. Si Dios abre la puerta, vamos a orar. Y yo creo que muchos van a venir a Cristo. Porque ese es el poder del Evangelio. Podemos pensar de Watts, ¿por qué vamos para allá? Déjanlos que se queden perdidos. Pero no, Dios los ama. Recuérdense, el propósito de la iglesia lleva el Evangelio a todas las naciones, incluyendo la nación de Watts y de Compton. ¿Dónde está Miguel? ¿No está aquí Miguel? Ok, Compton, ¿verdad? Y Watts. Hicimos un alcance el año pasado. Y hay que orar por eso. Queremos regresar este año y bendecirlos. Y nos predicamos el Evangelio. Entonces, predicación dirigido a incrédulos, principalmente.
¿Y quién es el que lo hace? Pues yo sé lo que dice la palabra. Dios, Él levanta evangelistas, predicadores, maestros. Y Dios los usa grandemente. Pero lo que vamos a descubrir en el libro de Hechos es que Él usa cristianos como nosotros. Somos ordinarios. ¿O solo hay alguien, un nuevo Billy Graham aquí? A ver, ¿dónde está? Quiere decir, somos ordinarios. Y eso es lo que se ve en el libro de Hechos. Muchos cristianos creen que llevar el evangelio solo son esos gran evangelistas. Y no es cierto. Es una parte. Pero realmente es una parte pequeña cuando se toma en cuenta toda la iglesia. Cada individual que tiene la verdad, tiene Cristo. Esa es la persona que Dios quiere usar. Estamos hablando del propósito. Entonces cada uno tiene una parte en esto. Esa es la aventura de nosotros. ¿Cómo Dios va a obrar? ¿Cómo me va a usar a mí? Saben que cada persona aquí, Dios le trae personas. Yo lo creo y lo hemos visto. Personas que solo tú puedes ser más efectivo con ellos. No sé por qué es así. Hay personas que se cierran conmigo, pero se abren contigo. Así son las personas. Somos muy raros. Yo era igual. A una persona le prestas más la atención y hay otros que no tanto. Eso tenemos que entender, porque sí nos da miedo. Pero Dios te está atrayendo personas. Ese es el patrón que se ve en el libro de Hechos. Cristianos ordinarios como nosotros, llevando el evangelio. Ese es el patrón. Eso es lo que queremos hacer. No estamos inventando algo nuevo. Solo es hacer lo que Dios ha establecido. Es recibir poder, recibir Cristo, recibir su poder y salir. Y Él lo va a hacer. No es muy complicado. No tenemos que complicarlo. En el libro de Hechos vamos a encontrar gran evangelistas como Pedro, como Esteban, Felipe, Pablo, Bernabé. Igualmente cristianos ordinarios. Mira, noten Hechos 8:4. En capítulo 8 vemos que entró gran persecución a la iglesia. Y los creyentes fueron esparcidos. La iglesia fue esparcida. Salieron de Jerusalén. Dice que en verso 4, Hechos 8:4, que iban por todas partes anunciando el evangelio. Esos eran cristianos ordinarios. Salieron, todo tipo, evangelistas, y la mayoría eran como nosotros. ¿Ellos qué hicieron? Llevaron las buenas nuevas. Tenemos que ver esto. Hay que no pensar que es exclusivamente para un grupo de evangelistas. Ellos son calificados para proclamar. No, cada cristiano es calificado. Tiene el mismo espíritu, el mismo mensaje que salvó a Billy Graham, me salvó a mí y a ti. Y eso es lo que llevamos. También encontramos cómo Dios hizo esto. Vamos a ver con mucho detalle que se predicó a gran grupos, como Pedro, miles de personas. En el día de Pentecostés, Pedro predicó y se salvaron miles. Pero también vamos a encontrar ocasiones que se predica a una persona. Y pienso en Felipe, ahí en Hechos capítulo 8. Él predicó a un hombre, un africano, el único etíope. Pienso en Pablo, que predicó a un principal romano, una persona. Entonces vemos evangelismo en eventos grandes, como Harvest, por ejemplo, hoy en día, pero también vemos individual, como cuando salimos cada otro domingo. Más bien es individual. Puede haber un grupo pequeño, puede haber una familia que están escuchando, pero típicamente es individual. Eso es lo que se ve en las Escrituras. Es todo.
Debemos estar atrás y orar a través de cualquier evento, sea muchos, sea uno. Dios está interesado en uno, una alma cada vez. Entonces, evangelismo, compartiendo el evangelio, proclamando las buenas nuevas, esto es el llamado de nosotros. Y eso es un privilegio. Si es tan gran privilegio, ¿por qué luchamos tanto? Y la realidad es que nos falta algo, nos falta poder. ¿Ok? Cuando un cristiano está lleno del Espíritu, reconoce la oportunidad y aprovecha. Eso es lo que se ve en el libro de Hechos. Ellos tuvieron mucho miedo. Y cuando tenían miedo, realmente no eran efectivos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Oraron. Dios, quítame este miedo. Lléname de nuevo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver tu propósito, que se cumple, tus planes. La gran comisión, ver las naciones venir a Cristo. Discipular a personas que vienen a tu reino. Queremos ver eso, Señor. Eso es nuestro corazón, debe ser nuestro corazón como iglesia. Y por eso es tan importante saber el propósito de la iglesia. Y nos pregúntense, hermanos, ¿estoy cumpliendo mi parte? ¿Lucho con llevar el evangelio? Y yo creo que todos luchamos, porque no es fácil. Nadie quiere ser rechazado. ¿A alguien le gusta ser rechazado? No. Claro que no. Quiero que piensen en esto. ¿Cuándo lo puedes hacer? ¿Dónde? Donde Dios te ha puesto hoy. Ahí es donde puedes comenzar a orar por esas personas. Y ver ese tiempo. Nos da miedo. Porque sí nos rechazan. Pero ¿saben qué? No siempre nos rechazan. Esa es la parte que requiere fe. Tal vez este va a ser el día. Tal vez esta va a ser la persona que viene a Cristo hoy. Tenemos que creer. Fe. Eso es fe. Muchas veces nos falta esa fe. Somos muy negativos. Dios dice, vayan. Llevan el evangelio. Ese es el poder de salvación. Recuérdense que el mundo dio a Cristo. Entonces, claro, va a haber oposición. Esto requiere poder de lo alto, como acabamos de leer en Lucas. Sin Dios nos desmayamos fácil. Primero ofensa, primera oposición, nos escondemos. Pero, cercas a Cristo, confiando, buscando su poder, pidiéndole por su poder, y avanzamos. Y personas van a ser salvas, sin duda. Tenemos que creerlo. Los cristianos en el libro de Hechos se enfrentaron con muchos conflictos, bastante oposición, igual como hoy en día. ¿Tenemos oposición hoy? Sí, estamos creciendo más y más. Eso no significa que no se paró entonces, no. Todavía Dios está obrando. Por eso pedimos, Dios, lléname de tu espíritu. Tengo mucho miedo, me siento muy débil. Eso requiere vivirnos y rendirnos. Yo les quiero animar que compartan buenas nuevas esta semana. Dios te va a traer en tus vecinos, a familia, que Dios puede hacer con tu familia. Les quiero compartir unos versos que yo creo que es algo muy sencillo que tú puedes compartir con alguien. Entonces, por favor, no tenés evangelismo y es sencillo, pero recuérdense, nunca se está en la cruz. Y también es bueno no hablar tanto. ¿Ves? No hablar tanto. Es tener unos versos
y leerlo, o mejor que ellos lo lean. No tienes que dar un gran No tienes que dar un gran sermón. Yo a veces hablo. Yo a veces hablo mucho, pero recordando que la palabra es lo que hace la obra. Es la palabra, no lo que yo como lo explico, aunque pueda ayudar. Hay que nunca olvidar, el poder es en la palabra de Dios. Mira, Juan 3:3, son versos que conocemos. Y yo creo que es efectivo preguntar a una persona: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Danny. ¿Podría compartirte algo que dijo Jesús? Algo así. O tú lo puedes decir mejor que yo. ¿Te podría compartir unos versos de la Biblia? O como dije, específicamente lo que dice Jesús. Si dicen sí, ahí está. Gloria a Dios. No lo compliques. Oye, no comiences como, ¿has sido lavado con la sangre de Jesucristo? Van a decir, te van a llamar a la policía. ¿Cómo que sangre? No es, ¿quieres escuchar algo que dijo Jesús en la Biblia? Ya, dime. Y es Juan 3. Entonces le abres y dice, mira, lee esto. Si se animan ellos, siempre es bueno que ellos lo vean con sus ojos. Y van a leerlo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, ahí está. La palabra salió. ¿Podrías explicar algo? Podrías, pero no siempre es necesario. Pues tenemos que creer que esto es poderoso. Y luego, mira, fíjense qué más dice Jesús. Y abres, mira, lee esto, Juan 14:6. Y mientras el Espíritu está obrando, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres explicar algo breve, está bien. Y luego vamos a Juan. Mira, Señor, mira, señora, lee lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí habla de fe. Ahí puedes mencionar arrepentimiento. El que cree, ahí está fe. Tú estás tocando los temas importantes. Jesús, fe, y luego Romanos 6:23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí trata con el pecado. Y Cristo trató con nuestro pecado en la cruz. Estamos hablando de Él, lo que Él hizo en la cruz. Ahí está el poder. Pero vemos que como dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y luego en Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, con estos 5 versos, puedes presentar el Evangelio. Y ellos mismos lo vieron. Y eso es lo que tenemos que hacer. Confiar que Dios está obrando en el corazón. Tú y yo no vemos el corazón. Y luego darle un seguimiento. Simplemente pregúntales, ¿gustarías recibir a Jesucristo hoy? Y recibirlo como tu Señor y Salvador. Muchas veces es, no, es ok, otro día te van a responder más o menos amable. A veces el que te permitió tiempo va a ser amable, entonces por eso no tenemos que tener miedo. Si dicen que no desde el principio, ya sabes, pero el que te dio permiso típicamente va a decir, no, todavía no, maybe later. Pero va a haber a esa persona que responde. El poder de la palabra, el Espíritu ministrando, usando nosotros
¿Qué somos nosotros? Solo somos instrumentos. Él recibe toda la gloria. Tú y yo no inventamos salvación. ¿A que no para entender? No, es salvación en Cristo. Vengan a Él hoy. Y así puedes animarlos, pero Dios es el que hace la obra. Él lo va a convencer a las personas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Dicen, sí, yo quiero recibirlo. Y luego tú tienes la gran bendición de orar con ellos. Algo sencillo. Ese es nuestro propósito. Orar con alguien. Entonces el propósito de la iglesia es que salga el evangelio de nosotros, predicando el evangelio. Hay otro propósito de la iglesia. Es enseñar. Enseñando la palabra de Dios. Entonces hay predicaciones y hay enseñanzas. ¿Qué es la diferencia? Suena como lo mismo. Pues decimos que predicando es primeramente dirigido a incrédulos para que puedan responder al evangelio, llevándoles buenas noticias, pueden entrar al reino, el que recibe a Cristo en fe, y sean parte del cuerpo de Cristo. Y después, ¿qué pasa? Los que respondieron somos la iglesia. Nosotros tenemos que crecer y por eso es la enseñanza. Enseñando la palabra de Dios, así vamos a lograr la gran comisión. Enseñando. ¿Qué es el propósito de la enseñanza? Traernos a madurez. Hace poco enseñamos el libro de Santiago y Santiago tocó con ese tema. Hubo un problema en ese tiempo, que la iglesia no estaban madurando, no crecían, porque hubo falta de enseñanza. Entonces la enseñanza nos va a llevar a la madurez, porque requiere madurez para poder entrar en esta obra. Las buenas obras, recuérdense que vimos al principio, requiere madurez para entrar en eso. Un cristiano nuevo a veces agarran la onda, pero no siempre. Es un proceso y requiere enseñanza. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Predicar el evangelio, no le agregamos, no le quitamos, y enseñamos la palabra de Dios. Igualmente, no le agregamos, no le quitamos. Esa es nuestra responsabilidad. Digo Cristo, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, enseñanza es clave para el discipulado. Se enseña, estamos enseñando. Es un proceso del discipulado, haciendo discípulos. Igual de importante de predicar, igual debemos enseñar la palabra. Si solo predicamos el evangelio, no va a haber madurez. Va a haber un grupo de salvos, somos el que respondió, pero no va a haber crecimiento. Y Dios quiere ver crecimiento, quiere ver madurez, porque ahora son más soldados llevando el evangelio en la batalla. Más personas respondiendo, más personas Dios va a salvar. Esa es la respuesta lógica. Si no enseñamos, lo que pueda pasar es que viene el diablo y roba a las personas, porque no están firmes. Sus raíces nunca han crecido y no están fuertes. Viene prueba y vámonos. Entonces no son efectivos. Entonces por eso la enseñanza elimina ese problema. Un cristiano que viene y está bajo una enseñanza va a madurar. Va a madurar. Un corazón sincero va a madurar. Y va a haber fruto. Eso es lo que ellos hicieron en el libro de Hechos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Todo esto me anima mucho. Yo creo que Dios nos va a preparar para los días que vienen. Y simplemente tenemos que mantener firme. Seguir este ejemplo. Seguir los mandamientos de Dios. Y ver qué hizo la iglesia en este problema. Pues vamos a aprender de cómo ellos trataron con
las cosas. Esto puede sonar muy obvio y están como, hey, eso ya lo sabemos, pastor. Porque esto es ¿cómo se dice? Por eso nos conocen a nosotros, Calvary. Enseñamos la Biblia. Entonces, esto es obvio para nosotros, pastor. ¿Por qué no dices esto? Pero ¿saben qué? Esto no es tan común como antes. Más y más iglesias no están enseñando. Están enseñando temas, pero no están enseñando la Biblia. Tal vez se refieren a un verso, pero no lo están realmente enseñando, explicando, dando la explicación, dando la aplicación. No lo están haciendo. Y eso es algo peligroso. Y si no se hace esto, ¿qué es lo que pasa? Va a haber personas muy débiles, tal vez, ¿cómo lo puedo decir? Porque quiero creer que hay personas que han venido a Cristo sinceramente en fe, pero nunca crecieron porque no estuvieron bajo de una enseñanza. Eso fue mi experiencia. Yo escuchaba el Evangelio. Yo vine a Cristo, pero no estaba bajo enseñanza. Entonces era puro predicación. Entonces me salvé cada domingo y cada miércoles. Sí, yo necesito a Cristo cada vez. Y nada mal con eso. Pero porque solo era predicación, no crecí. Realmente no tenía una base fuerte. Entonces todavía estaba pensando con la sabiduría del mundo. Porque no lo sabía, no hubo enseñanza. Y por eso es bueno. Enseñar la Biblia, enseñar libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. El domingo viene un tema muy difícil. Sería fácil, mejor hay que brincar esta parte. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a enseñar la palabra. Y eso nos va a preparar, nos va a traer madurez. Somos más fuertes porque estamos madurando. Y también vamos a impactar la comunidad. Vamos a ser diferentes porque por la madurez marca la diferencia. Hay vidas diferentes. Hablamos diferente. Éramos más groseros antes de Cristo, pero Dios en su gracia nos está transformando. Hablamos diferente, tratamos uno con otro diferente, es parte de madurez. Todo esto nos hace más efectivo para llevar el Evangelio. Nunca olvidar de eso. Es individual, sí. Dios radicalmente te va a cambiar para que tú puedas llevar el Evangelio y ser más efectivo. Eso es muy importante entender. Y puede haber una mentalidad en la iglesia que se trata de mí. A ver qué es lo que yo puedo. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, quiero toda la enseñanza. Eso es bueno, pero si solo es enfocado en mí, es un gran problema. Porque la palabra debería, si estamos realmente bajo de una enseñanza buena, sana doctrina, nos va a humillar Dios. Y vamos a ver, no se trata de mí. De hecho, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie, ¿verdad? Pero se trata de Jesucristo. Tenemos que decirle a la gente de Jesucristo. De Él debemos estar hablando. Y es algo sobrenatural de Dios. Cuando salimos en fe, llevando el Evangelio, enseñando, Dios es el poder de su palabra, es el poder de Dios que cambia a las personas. Lo más que enseñamos, vemos menos consejería. Y eso ha pasado. Hay consejería, tal fecha, y luego alguien viene, pastor, ¿puedes cancelar esa cita? Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que Dios ya ministró a mi corazón y yo sé lo que tengo que hacer. Y, ok, gloria a Dios. Y Chuck Smith siempre lo ha dicho muchas veces, que es por la enseñanza, es el poder de la palabra. En el libro de Hechos vamos a descubrir este modelo. ¿Saben que el libro de Hechos es el único libro que nos da un detalle así muy, muy íntimo
de lo que estaba pasando después que Cristo resucitó y la ascensión. Es algo muy breve, pero está tan rico para nosotros. Tenemos algo que seguir. Les compartí Tito 2:14 ahí y vimos que Dios, Él está edificando su iglesia para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, predicación los salva, enseñanza los madura, los edifica a nosotros. ¿Sí me explico? Predicación nos salva, la enseñanza nos prepara para toda buena obra. Cuando alguien nace de nuevo a través de fe en Cristo, son hijos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere con sus hijos? Que sean preparados. Yo quiero ver mis hijos preparados para la vida. Dios quiere ver sus hijos preparados para toda buena obra. Cuando se presente la oportunidad, ellos están listos, están preparados y avanzan en fe, siempre en fe, para agradar a Dios. Fíjense lo que Pablo escribió a Timoteo. 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Útil. Somos instrumentos nomás, para que Él nos use. Y fíjense algo más. En 2 Timoteo 2:3-16, en inglés. ¿Lo tienes en español, Hugo? Entonces, estamos preparados porque Dios nos perdonó. Ahí comienza. Comienza con ese lavamiento, ser limpiado, santificado por fe en Cristo. Entonces estamos ya dispuestos. Y luego, ¿qué sigue? Una vez que estás preparado, tienes que ser, fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Y hay mucho, eso es muy dinámico. Y se va a ver en el libro de Hechos. ¿Cuál buena obra? De evangelizar, de discipular. Y todo lo que se hace tiene que ver con eso. Eso es muy importante. En lo que el don que Dios te ha dado, tienes un deseo de servir, nunca olvidar el propósito. Dios tiene una meta, debe ser nuestra meta. Eso es muy importante. Cada área. El sonido tiene que ver con su preparación. Todo tiene que ver con esto. Cuando hacemos un alcance, es para evangelizar. No nomás es para conocer un pueblo nuevo y a ver qué podemos comprar, qué regalos podemos comprar y regresar. No, es que el propósito es llevar el evangelio. Los que responden, discipularlos, animarlos, ayudarlos, que vayan a una iglesia donde enseñan la palabra para que puedan crecer. Entonces, enseñanza es muy importante. Y yo sé que ya lo sabemos, pero Dios nos quiere recordar. Antes de comenzar Hechos, tenemos un buen base pensando, ¿qué es el propósito? Eso trae Dios gloria, si hacemos esto. Y número 3, exhortando. No se espanten, exhortando no es una mala palabra, es algo bueno, es algo muy positivo. Entonces hay predicación, enseñanza y exhortación. Exhortando al pueblo de Dios es nuestro propósito como iglesia. ¿Qué es exhortación? Pues si predicación es dirigido al incrédulo, enseñanza al creyente, exhortación tiene la pasión de predicación, pero tiene la aplicación de la enseñanza. Entonces es importante aplicación. No nomás estamos aquí para aprender datos y hechos
bíblicos. No, queremos saber cómo esto aplica para mí. Cómo esta palabra aplica en mi vida. Y luego, ¿qué? Hacerlo. Por eso la importancia de la enseñanza se explica. Y la exhortación, igualmente de importante. Así es como se ve en la vida práctica. Como el domingo pasado. Jesús mismo dio la aplicación. Y escucharon que les exhorté a la iglesia. Simplemente repetir lo que dijo Jesús. Exhortación es muy importante. Así podemos ser hacedores de la palabra. Todo eso es parte de crecimiento, de madurez. Si solo hay información y no hay aplicación, no es efectivo. No vamos a estar completos y listos, preparados para toda buena obra. Solo vamos a tener mucha información, pero poca acción. Y eso no agrada a Dios. Entonces, cuando enseñamos y predicamos, no solo estamos hablando de cosas que Dios hizo, aunque sí es parte. Gran historia en el libro de Hechos vamos a ver. Pero no es una lección de historia. Eso lo pueden hacer donde quiera. En la iglesia se da una exhortación para hacerlo. Oren como ellos, háganlo. Lo que vemos, instrucciones, obedecerlo. Y debemos exhortar uno al otro. Es parte del proceso de discipulado. Si nunca exhortamos a nadie, no lo estamos ayudando. Y muchos no hacen esto porque no quieren espantar a nadie. Tú no me digas eso. Yo digo lo que Dios dice. Yo no escucho lo que tú me dices. What? Eso es lo que Él dijo. Mira, te estoy diciendo lo que Él dice. Haz esto. Perdona a esta persona. No, tú no me vas a decir. A algunos no les gustan. Entonces prepárense. No a todos les gusta exhortación. Pero a la iglesia le encanta. Porque, wow, aprendí esto. Eso nunca lo sabía. Y es bueno, lo recibimos, es positivo. Estoy agradecido cuando Dios me exhorta en su palabra. Realmente. No siempre me gusta, pero sí me gusta, mi espíritu le encanta. ¿Ves? Exhortación. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Saben que Dios nos ha dado diferentes dones? Somos un cuerpo, pero somos varios miembros. Y cada uno es parte del cuerpo. Es algo muy interesante. Y lo vamos a ver en el estudio de Hechos. Cómo Dios usó las diferentes personas. Los evangelistas grandes, los apóstoles, los cristianos como nosotros, ordinarios. Y a cada uno nos da algo que hacer. No hay espectadores. Hoy en día, los deportes, no hay espectadores, solo los jugadores. Así debe ser la iglesia. No hay nadie sentados, todos están en la batalla. No digo juego porque no es un juego, pero para la ilustración lo podemos ver. Nadie está solo observando, porque todos estamos parte de esto. En un mismo propósito, una misma misión, bajo un propósito. ¿Ves? Entonces, Dios no te llamó para que vengas a observar a otros. Ay, mira qué bueno limpian ellos. Oh, mira qué bueno acomodan las sillas. Ah, mira nomás cómo hacen esto. Me gusta cómo ora ese hermano. Esa hermana ora. No, ok, bueno. Pero Dios quiere cada uno que entre y use sus dones. ¿Sabes? Si no usas tus dones, realmente estás perdiendo mucho de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque ese don que Él te da, dice la Biblia que Él da los dones como Él quiere. El Espíritu Santo nos da dones para usarlos. Yo me recuerdo a mi hermano, tengo un hermano gemelo y mi papá y mamá le compraron una bicicleta. Y, perdón. Era una nueva bicicleta, pero le quitaron las ruedas de entrenamiento. Entonces ya tenía la bicicleta, pero cuando lo quitaron, le presentaron como nuevo. Entonces, ok, hijo. Y mi hermano dijo, voy a guardarlo. Y ahora es como una broma con él, porque lo guardó. Algo que era muy divertido, es un regalo.
de mis papás, pero Él lo guardó para no usarlo. Y a veces puede ser esto, Dios te ha dado algo que es parte de la iglesia para ser utilizado, para edificar uno aquí, para edificar a otros. No es para guardar, es para usarlo. ¿Qué don Dios te ha dado a ti? Tus dones se descubren bajo la enseñanza, bajo predicación, bajo la exhortación. Poco a poco la iglesia descubre, esto es tu don, Dios te lo ha dado. Todo es parte, es muy dinámico, es muy interesante cómo obra Dios. Entonces en Hechos, evangelistas, apóstoles, profetas, vemos personas como Pedro, Juan, Pablo, y luego vemos personas como Aquila y Priscila. Trabajaban, hacían tiendas, eran compañeros de Pablo, ordinarios, pero gran ministerio. ¿Ves? Eso es lo que vemos. Y eso les digo esto porque nos anima. Porque yo a veces me desanimo. Es como, no, Dios va a usar esas personas con más gran talento que yo, que con esos gran dones. Pero no es así. La realidad no es así. No es lo que se ve en Hechos. Sí, todos conocemos a Pedro y Pablo. Todo el libro se divide en dos partes, de Pedro y Pablo. Pero en los detalles hay personas a veces sin nombre. Dios usando personas. Y no es importante que mencionen mi nombre. ¿Ves? Eso tenemos que tener esa actitud. Dios sabe quién es fiel, quién realmente cree esto y quiere ser parte y cumplir el propósito. Él lo sabe y te va a usar. Solo nos tenemos que rendir y caminar en Él, en su espíritu. Algunos tienen el don de misericordia, ¿cómo dice? Hospitalidad, y abren su casa y son buenos dones. Todo es necesario. Yo me recuerdo cuando arrancamos grupos de hogar. ¿Se recuerdan cuando anunciamos si alguien tiene ese deseo para abrir su casa? Y varios lo hicieron. No es para todos, pero es algo que yo creo que Dios, para ellos, no es problema. Yo con gusto abro mi casa. Es algo que Dios da. Hay líderes, hay maestros, hay administradores, cosas así. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir esto. Entonces el propósito parece imposible. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues Él nos da los dones. Él trae personas con diferentes dones para cumplir lo que es necesario. Entonces el propósito de la iglesia simplemente, ¿se recuerdan? Predicar el evangelio, anunciando las buenas nuevas, proclamando las buenas nuevas a través de personas, sea pastor, sea evangelista, sea gran persona o sea un cristiano ordinario. Nunca olvidar de esto. Y luego los enseñamos en las verdades de Dios. Lo estamos discipulando. Escucharon el aviso, esenciales. Si tú nunca has tomado esenciales, les recomiendo, oren. Es una clase de 8 semanas. 8 semanas. Y sería bueno para ti. Es parte del discipulado y para que podamos crecer. Y luego los exhortamos. Eso es bueno. Eso es el paso que debemos tomar una vez que nos enseña, Dios nos enseña. Ahora tomamos el paso de aplicarlo en la vida. Por eso es la importancia de la exhortación, ponerlo en práctica. Ese es el propósito de la iglesia. Yo sé que podríamos hablar mucho más de esto, pero yo creo que eso lo quería hacer como una introducción de la introducción que viene. El próximo jueves vamos a ver Hechos 1, capítulo 1. Y teniendo esto en la mente nos va a ayudar mucho para entrar
y aprender. Y Dios nos va a dar gran retos personales. Porque recuérdense, vamos a ver, es como ver una película que está sucediendo en la historia. Así es como se ve la iglesia. Cada uno debe estar examinando, pues, ¿se ve igual hoy? Y debe ser, sí, deberíamos responder, nosotros la iglesia deberíamos responder, sí, se ve como se ve aquí. Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? Yo creo que el libro de Hechos es un buen modelo para nosotros. No seríamos decepcionados y veríamos los milagros, veríamos las almas rescatadas y veríamos que Dios es glorificado. Y sabiendo que estás haciendo su propósito, te da paz. No vas a estar confundido. ¿Por qué estoy aquí? El mundo está confundido. No saben por qué están aquí. Pero Dios nos dio perfectamente el propósito. Él quiere su propio pueblo. Es muy personal esto. Él quiere su propio pueblo que son celosos para buenas obras. Porque cuando somos celosos para buenas obras, quiere decir que tú estás muy interesado en glorificándolo. Las buenas obras son para glorificar a Dios. Vamos a orar. Y sí les dejo esa tarea. Lean Hechos 1, mediten solo sobre esto y pídele a Dios que te prepare tu corazón para recibir lo que nos va a enseñar en el libro de Hechos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Dios, por este tema que podemos ver para prepararnos más. Queremos entender, claro, no queremos estar confundidos sobre nuestro propósito, Dios. Es tu iglesia, tú eres el que nos dio vida a través de tu Hijo Jesucristo. Y Dios, queremos continuar en acuerdo con tu palabra. Y yo sé, Padre, que nos has dado la bendición de poder ver personas venir a tu reino a través de esto, predicando. Hemos podido ver personas crecer y madurar y tú las has usado grandemente para tu gloria en la enseñanza y la exhortación. Entonces ayúdanos individualmente, Señor. Esto no solo es para un pastor, esto es para cada cristiano que puede llevar esto, cosas sencillas, muy poderosas, y llevarlo con los vecinos y familia. Danos de nuevo, Señor, quítanos el miedo, porque tú estás moviendo en una manera muy poderosa en estos días y no queremos perder, queremos ser parte de eso, queremos testificar de lo que tú estás haciendo en estos días. Usa esta iglesia, Señor, usa todos los ministerios para discipular a tus hijos aquí. Son tuyos, Señor. Pues ayúdanos, danos sabiduría a los líderes, a cada siervo, para ayudar a tu pueblo, para que agarran esta visión y que tengan ese deseo de ser discipulado y ser parte de esta gran obra que tú has iniciado. Tu iglesia nació hace unos miles de años y sigue fuerte, Señor. Sigue fuerte tu iglesia. Entonces ayúdanos, Señor, terminar bien hasta el fin. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.